Vamos, mis hermanos, les invito a ponerse en pie y abrir sus Biblias y tener la lectura de la palabra de Dios que nos va a apoyar en esta mañana y que va a preparar nuestros corazones, aunque no es el texto que vamos a usar, pero es el que nos va a preparar. Y qué mejor que para hablar de discipulado, un texto que nos diga cómo fue que empezaron los discípulos, cómo fue que empezaron aquellos primeros hombres, aquella primera iglesia, y que está recogido en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, nos narra cómo vivían, qué hacían aquellos que comenzaron a aprender, a crecer, a discipularse en el Señor y con el Señor. Dice así la palabra del Señor. Cuando la tengan, digan amén. 41 al 47, capítulo 2 del libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia, de la historia de la obra del Espíritu Santo también en a los que habían creído. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 personas, 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Prepara los corazones para recibir el resto de lo que tienes para nosotros y que ella nunca regrese vacía, porque es tu promesa. Padre, que tu palabra siempre sea nuestra guía, que nunca nos falte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y después de una introducción los voy a poner de nuevo en pie. Y así entonces ya van a estar bien despierticos, ¿verdad? Hermanos, vamos a continuar predicando en el tema acerca del discipulado. Una iglesia que no tenga discípulos no es una iglesia preparada para esperar a Cristo. Una iglesia tiene que hacer discípulos, porque eso fue lo que nos mandó el Señor. Pero cuando analizamos el concepto de cristianos, una de las conclusiones que sacamos la semana anterior era que si usted quiere llamarse cristiano, usted tiene que ser discípulo. No existe eso de que usted es cristiano, que usted llegue a un lugar y usted le diga a la gente que es cristiano, usted enseñe un título, usted se anuncie, se ponga en el internet, se venda como cristiano y usted no sea discípulo de Cristo. ¿Ok? Tampoco se va a ser cristiano y después discípulo. Nunca sucedió de esa manera en la Escritura. Lo que sucedió fue que aquellos que vivían una vida discipular, aquellos que estaban aprendiendo con el Señor, y como estaban aprendiendo, pues estaban aplicando y estaban viviendo entonces de una manera diferente, la gente les llamó cristianos. Por tanto, es menester de la iglesia, del predicador, porque la palabra de Dios así lo instruye, que cada quien aprenda a ser discípulo. Cada quien tiene que decir, ¿qué tengo yo que hacer para ser discípulo? Hay muchas cosas que se derivan del discipulado que no las vamos a tratar hoy. Por ejemplo, el día de la cena, vamos a tener la cena del Señor en la mañana y vamos a predicar que es la cena en la vida de un discípulo. Y la iglesia va a aprovechar esta oportunidad para aquellos que por alguna razón piensan que la noche no es importante o no hacen el esfuerzo para venir a la cena, que el domingo por la mañana tengan la cena y oigan también la importancia de la cena en la vida de aquellos que tienen que ser discípulos. Hoy no vamos a hablar de diezmos, a lo mejor se asustaron cuando dije lo que dije, porque nosotros en realidad no predicamos de diezmos, nosotros predicamos de riquezas, ¿ok? Y la Escritura habla mucho acerca del discípulo y la riqueza, como el cristiano, una vez que es discípulo, tiene otra cosmovisión, tiene otro punto de vista acerca de la riqueza, acerca del dinero. Hoy va de manera, pudiéramos decir, traicionera, porque es inevitable. Nos van a venir muchas veces a la mente cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en Cuba. Pero en realidad la intención nuestra
es en la noche, y lo anunciamos para toda la comunidad. Yo no soy un pastor que tiene miedo, por el contrario, ha tomado muy en serio su responsabilidad de decirle a la gente lo que dice la Biblia, cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea el momento en el que estamos viviendo. Y en el Facebook hemos puesto un anuncio invitando a todos los cubanos y a todos los cristianos de cualquier religión, de cualquier iglesia y de cualquier país, porque incluso si aparecen personas de habla inglesa, también le vamos a aclarar, para ver desde la perspectiva bíblica, el pasado, el presente y lo que pudiera ser, según la Biblia, el futuro de lo que está sucediendo en Cuba. Mirar esos eventos a la luz de la Biblia. ¿Ustedes creen que hay una respuesta a lo que está pasando en la Biblia? ¿Hay una respuesta en lo que pasó? ¿Hay una respuesta, hay una explicación en lo que pudiera pasar en la palabra de Dios acerca? No quiere decir esto que Cuba está en la Biblia como los Estados Unidos no está en la Biblia. Pero sí a lo que está sucediendo hay una respuesta bíblica. Y es menester que nosotros analicemos todas las cosas. ¿Por qué? En primer lugar, porque la gente va a venir a mí. La gente va a venir, tú eres cubano, dime qué pasa, qué pasó, por qué, qué vas a hacer. Incluso hay gente que me ha dicho, ¿qué estás haciendo y qué vas a hacer? Y el pastor tiene que dejar claro lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y lo que no ha hecho. Y lo que ha hecho para que aquello cambie. Infinidad de cosas. Pero en segundo lugar, porque yo creo que cada quien tiene que manifestarse, sobre todo los hispanos. A los hispanos esto nos toca de bien cerca. Porque bueno, si estamos en Estados Unidos, nos interesa lo que está pasando en Estados Unidos. Y déjenme decirles que están pasando cosas muy parecidas a las que pasaron en Cuba en el año 1959. Pero si estamos preocupados por los países nuestros, déjenme decirles que muchos quieren el modelito de Cuba para sus países. Y ustedes pueden hacer algo para que eso no suceda. Les advierto esto porque una y otra vez cuando hablamos de discipulado va a salir a relucir el hecho de que como discípulos de Cristo las cosas pasan porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque en realidad muchas veces no somos discípulos, somos oyentes, somos sencillamente, porque discipulado no solamente consiste en oír, es bueno aprender, pero ese es el primer paso, Muchas veces no practicamos lo que creemos, muchas veces vemos las situaciones fuera de nosotros o en nosotros mismos o en otro país o en nuestro país, no a la luz de la Biblia, sino a la luz de lo que nosotros creemos. Una y otra vez tengo que volverme para los cristianos y decirles, somos responsables, los cristianos que viven en Estados Unidos, los cristianos que viven en Cuba, yo incluso soy responsable de muchas que estas cosas pasen, de que el comunismo, hermano, si se predica el evangelio y la gente cree, no hay socialismo, no hay comunismo, eso se acaba, ¿ok? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y por qué hemos llegado hasta aquí? Yo creo que es importante. Ahora, cuando hablamos de discipulado, muchas veces usamos la expresión convertirse. Fulano se convirtió. Y los que oyen y usan la expresión se equivocan o no saben explicar o malentienden lo que esto quiere decir. ¿Convertirse de qué? ¿De una religión a otra? ¿Convertirse de los malos caminos a los buenos caminos? Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué quiere decir convertirse? Convertirse en el más amplio sentido de la palabra significa convertirse de un enemigo de Dios a un discípulo de Cristo. Es una conversión total y absoluta. Convertirse viene de no ser nada que tenga que ver con una amistad con Dios, de ser enemigos de Dios, de vivir en pecado, a tener una comunión especial en la que nos hacemos discípulos, seguidores, cooperantes con Cristo, en Dios con Cristo Jesús. ¿Ok? Porque muchas veces la gente, te convertiste al cristianismo, te convertiste, dejaste tu religión y usamos más la palabra convertirse, que no quiere decir que hemos cambiado de religión, que se trata de ir de enemigos de Jesús a discípulos del gran y único Rey.
Eso es lo que quiere decir convertirse. Ahora, como pastor y como iglesia tenemos la obligación de decirle a las personas, en primer lugar, tú no eres discípulo. Es duro. Hoy estábamos con los hombres enseñando en la escuela bíblica las cosas que Pablo le dice a Tito que tiene que enseñar. Y Pablo le dice a Tito, acuérdate que los cretenses son una partida de comelones, una partida de mentirosos, y nosotros tenemos que tener en cuenta el lugar donde predicamos. Yo no creo que yo tenga cretenses en mi congregación, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Pero sí tenemos que ubicarnos y tenemos que decirle a la gente muchas veces, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no eres discípulo. Pero déjame ayudarte y explicarte lo que quiere decir un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, no lo digo yo no puse las reglas, lo dice la Escritura. Después, como les decía, vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con el discipulado, la cena, la mayordomía y muchas cosas que tienen que ver con el discipulado. Pero aquí solamente vamos a tocar cómo hacernos discípulos, cómo convertirnos de enemigos de Dios a discípulos del Señor. ¿Ok? Hay un comienzo, hay algunas cosas que tenemos nosotros que cambiar y hacer, y para eso tenemos la Escritura para guiarnos. Dice así la palabra del Señor, y aquí les voy a pedir que se pongan en pie y vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Fíjense, antes del capítulo 5, antes de hablarle a ellos, a través de aquel gran discurso que constituye lo que conocemos como el Sermón del Monte, con todas aquellas enseñanzas para los cristianos, Jesucristo le dice, miren lo que tienen que hacer para convertirse en discípulos. En el capítulo 4, los versículos del 17 hasta el 24, al 25, vamos a llegar al 25. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 17 al 25. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Saben cómo comienza todo? Un hombre predicando. Un hombre predicando. Dice la Escritura, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique? Un hombre tiene que predicarte. Un hombre, un ser humano tiene que abrir su boca para dar a conocer la palabra de Dios. Desde entonces Jesucristo fue ejemplo y empezó predicando. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, vengan a ser ricos, vengan a descansar, vengan a tener paz, vengan a tener libres, vengan a dejar el vicio, vengan a hacer esto, vengan a hacer lo otro. Usó posible una de las palabras que menos teológicamente caen bien en el oído de los que la oyen. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria. Y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibir tu mensaje, y a mí escóndeme detrás de tu cruz. Úsame para gloria de tu nombre y para salvación de los que oyen. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo comienza todo? Ustedes saben que hay personas que pretenden ser cristianos y nunca han ido al comienzo de todas las cosas. Saben 4 versículos, han ido 3 veces a la iglesia, se criaron en un hogar cristiano, han oído muchas prédicas televisivas
llevan años sentados en un templo, hacen algunas cosas bastante morales, tienen su religión y se dicen ser cristianos. Se llaman cristianos. Todavía no han ni empezado a ser discípulos, porque hay un solo comienzo para el que quiere ser discípulo. Hay un solo comienzo. Usted tiene que llegar a un lugar, alguien tiene que llegar enviado por Dios. Usted tiene que oír, porque la fe viene por el oír, y la fe es lo que te va a salvar, y la fe es lo que te va a traer una relación con Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser predicada, y como resultado de la palabra de Dios, la primera acción cuando tú vas a una iglesia, hay una prédica, tiene que ser, la primera acción cuando tú decides cambiar tu vida, buscar de Dios, no es empezar a hacer algunas cosas buenas, empezar a congregarte. Yo siempre le digo a la gente, es más difícil invitar a la gente a la iglesia que hablarle de Cristo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted conoce a alguien, en vez de decirle, te invito a mi iglesia, cosa que no está mal, pero que yo lo dejo siempre para aquellos que dicen que ya son cristianos. Pero lo que yo le digo a la gente es que le digan a las personas, ¿conoces tú de Cristo? ¿Crees tú en Dios? ¿En qué tú crees? ¿Cómo está tu vida en relación con Dios? Cualquier pregunta que te deje ver cómo está la relación espiritual de la persona con Dios, en la caja, en el doctor, en el mercado, en alguien que conoce. No es solamente yo tengo una iglesia y te invito a mi iglesia. La gente sabe que hay 20 tipos de iglesias, a lo mejor más de 40. La gente sabe, la gente está cansada de religiones. A la gente hay que decirle lo que necesitan para conocer al verdadero Dios. Y esa palabra es arrepentimiento. Arrepentimiento. Cambios en cuanto a nuestra manera de pensar en relación con Dios. Muchas veces en lugares donde vamos a predicar, la gente te habla y te dice, fulano quiere, usted es pastor, fulano quiere hablar contigo porque tiene un problema familiar. O cuando vamos como capellán a algunos centros de trabajo, la gente te llama y te dice, yo tengo un problema con la familia, yo tengo un problema con los hijos, y yo tengo un problema. Y tú, de pastor, te sientas con ellos porque quieren que tú ores con ellos, que tú les des un consejo. Y tú oras con ellos, hablas con ellos, y tú les dices, en mi caso muy particular, tú les dices, pero vamos a hablar de ti. Porque todo el mundo quiere arreglar los problemas, pero nadie quiere cambiar su vida. Problemas de los cuales muchas veces somos nosotros los responsables. Y cuando tú le dices a la persona que te ha pedido oración por tu hijo, por un enfermo, ¿y qué hay contigo? ¿Por qué no te arrepientes y comienzas el cambio con tu vida? Más nunca la gente te pide oración, más nunca la gente te pide orar por la familia, más nunca la gente te pide un consejo, porque la gente quiere que tú arregles las cosas, que Dios arregle las cosas, pero a la manera de ellos, no ellos participando en el cambio. Arrepentidos. Y esto aplica no solamente para las personas, aplica para las naciones. Hermanos, vamos a hablar mucho en la tarde acerca de la situación de Cuba. Y de hecho todo el tiempo va a ser acerca de eso. Venga quien venga. De hecho, cuando pusimos esto en el Facebook, hasta la última vez que chequeé, 7 personas habían puesto like, nadie había hecho comentarios, 5 eran americanos, 2 eran hispanos que no son de esta iglesia. ¿Pero qué vamos a hacer? Por supuesto que yo no espero a ninguna de esa gente, pero yo tengo que ofrecerle a mi congregación lo que Dios me ha dado acerca de un tema, de una crisis, de un problema. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a venir a la noche. Estoy tan cansado y es el único día y es el día del Señor. Ahora, yo hago lo que puedo hacer. Yo voy a preparar y he preparado todo lo que puedo para que la gente vea el problema de la situación de ese país, de una perspectiva diferente, para que apliquen la palabra de Dios, para que vean lo que va a pasar, para que participen de una manera bíblica en la solución, no en el hablar y banderitas y cancioncitas y hasta malas palabras. Porque a esta hora somos capaces de decir hasta malas palabras por la ira
y decimos que somos cristianos. Pero esa no es la posición del cristiano. Esa no es la posición del cristiano. Porque en Cuba están gritando más palabras, nosotros vamos a gritar más palabras. Mucho cuidado que las cosas no son así. Pero el pastor tiene que educar. El pastor tiene que enseñar a la gente a que se comporten como discípulos de Cristo. Lo primero que vemos aquí es el Señor Jesucristo. En el versículo 17, mis hermanos, vemos en ese versículo 17 que lo primero que hace el Señor Jesucristo no abrió su boca para decir incluso ni amor, ni para decir una palabra bonita, ni para prometer nada. La primera palabra, de hecho, déjenme decirles, que esta es la primera vez que Jesucristo le habla a los inconversos. Tenemos elementos de que anteriormente había hablado a los allegados a él, a Juan el Bautista, pero hablarle al mundo, hablarle a los inconversos, hablarle a las personas en general, lo primero que sale de la boca de Jesús, como lo primero que sale de la boca de Juan el Bautista, como lo primero que salió de la boca de Pedro fue la palabra arrepentíos. Arrepentíos. Pero qué difícil. Ustedes saben que hay gente que dice que pasan por encima de lo que es ser discípulo. Dice que son cristianos y nunca se han arrepentido. ¿Cómo sabemos que nunca se han arrepentido? Están haciendo lo mismo que hacían cuando estaban en el mundo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ir caminando en contra de Dios. Dios nos va quedando a la espalda y nosotros alejándonos, enemigos de Dios, volvernos 180 grados y empezar a caminar acercándonos a Dios. Eso es un discípulo. Ustedes saben que hay gente que dice que son cristianos y nunca se han arrepentido. Es más, después, cuando cometen fechoría, no se arrepienten. Y la clave de todo en la relación con Dios es el arrepentimiento, el malestar, la incomodidad de que hemos fallado a Dios. Hace poco conocí una persona que quería partirle la cabeza al marido para que viniera a Cristo porque ella es cristiana. El marido no lo es, pero como el marido tiene el virus, ¿cómo es posible? Mira, tienes que arrepentirte. Dios te está hablando, te mandó el virus. No. Ahora el Señor lo sanó y sigue sin aceptar a Cristo. Porque esa no es la manera de venir a Cristo. La manera no es tener miedo a las enfermedades. La manera es arrepentimiento porque le hemos fallado a Dios, hemos sido enemigos de Dios. El primer paso, mis hermanos, para ser un discípulo es establecer una relación personal con Dios en Cristo, no en religiones, no en creencias, en Cristo. Cristo fue el único que dijo arrepentido. Bueno, el primero que lo dijo, Cristo fue el que estableció las normas, Cristo fue el que murió para que ese arrepentimiento tuviera cumplimiento, porque parte del arrepentimiento es el perdón de los pecados. Si nadie hubiera perdonado los pecados, de nada valía arrepentirse. Pero el mismo que llama al arrepentimiento murió para que tuvieras el perdón de los pecados. Y las cosas no comienzan con un gobierno, ni comienzan en la calle, ni comienzan en el estómago, ni comienzan en una relación con Dios. Y comienzan arrepintiéndose de lo que le hemos hecho mal a Dios. Todo comienza así para todo ser humano. No hay excepción. Cualquiera que sea el país, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el problema por el que estemos pasando, todo comienza en arreglar nuestra relación con Dios de manera personal, individual, diciéndole a Dios, perdóname, es pecado. Dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos no estaba aquí, el reino de los cielos soy yo porque yo soy el rey, que reinaré en el corazón de los que creen y reinaré un día para siempre. Se ha acercado, ha venido, es Él, está en la tierra. Han tenido la oportunidad de verlo, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer esto en la Escritura y por tanto hay que arrepentirse. Dios está dando la oportunidad de arrepentirse. Déjenme ponerle un ejemplo y que tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestros países. Hoy todo el mundo habla de racismo, ¿verdad? Y muchas veces lo sacamos y decimos que el país donde vivimos es racista por la manera en que trata a la gente de la raza negra. Yo no sé cuándo usted ha viajado. Sudáfrica, Angola, Etiopía, Nicaragua, donde hay negros también, Cuba. Yo no conozco un lugar del mundo
donde la gente de la raza negra viva mejor y sea mejor tratado que aquí. ¿Que somos perfectos? No, yo no he dicho eso. Pero no me venga a decir que en el mundo no hay esclavitud, de negros y de blancos. Pero cuando en este país existía la esclavitud y nadie protestaba por la esclavitud, los negros vendían a los negros, los blancos los traían en barcos cargados de negros a nuestros países. Cuando nadie protestaba de la esclavitud y todo el mundo vivía de la esclavitud, los cristianos fueron los que dijeron, esto está mal en este país, e iniciaron una guerra. Hubo cristianos que malinterpretaron la escritura y dijeron que la esclavitud estaba bien, que lo que había era que reformarla para que fuera una esclavitud parecida a la Biblia. Eso era imposible. Pero fueron los cristianos, porque fueron los cristianos los que llevaron a cabo las denuncias para que este país tuviera una guerra civil de independencia de un país opresor, acabara con estas cosas. Fueron los cristianos. Fueron gente que conocía el evangelio. Hoy hay esclavitud y los cristianos no hablan. Hay esclavitud en otros lugares y los cristianos no hablan. Los cristianos cooperan con la esclavitud, como el caso de los cubanos, cooperan con la esclavitud que hay en ese país. La relación personal con Dios es solamente en Cristo y es a través del arrepentimiento. Jesucristo no le dijo a los discípulos que estaba llamando, vengan, y ni les anunció, voy a dar un curso, les ofrezco tal cosa, les voy a pagar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, soy yo el rey. Cuando habla de reino, no quiere decir que venía a imponer el reino en la tierra, venía a presentar al rey que puede ser el rey de los que creen o que va a ser el rey de los que creen cuando se conviertan en sus discípulos. La relación personal con Dios en Cristo comienza con el arrepentimiento y ese arrepentimiento trae una separación, mis hermanos. Trae una separación. Trae una decisión personal de, al conocer que hay oportunidad de que Dios, a quien le hemos faltado, nos perdone de lo que hemos hecho, nosotros en reconocimiento le decimos, wow, qué Dios más grande, el único que puede perdonar, decían los judíos, es Dios. Entonces yo quiero saber, yo quiero aprender, yo quiero oírte, yo quiero seguirte. Y la persona tiene que negarse a sí mismo y separarse. Separarse no quiere decir enquistarse, apartarse. Separarse quiere decir, mis hermanos, después que nos hemos arrepentido, somos de un grupo que hemos aceptado lo que dice la prédica. Hemos aceptado que le hemos faltado a Dios y que por tanto necesitamos un Salvador. Y eso nos aparta, nos separa. De hecho, hay un título que nadie usa, todo el mundo usa el de cristiano. Y si acaso el de discípulo. Pero nadie usa el título de santo. Porque tienen miedo, porque se lo robaron otras religiones. Somos santos porque la palabra santo quiere decir separados. Hay que separarse. Pero ¿cómo ocurre esa separación? Dice en Mateo 16, 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No tiene que ser crucificado. Eso no es lo que quiere decir tome su cruz. Si usted se arrepiente, usted decide entonces que aquel que le salvó, aquel que le perdonó, aquel que murió por usted, usted quiere aprender y venir en pos de él. ¿Dónde se está enseñando de Jesús? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Yo quiero aprender de él. Viene en pos de él y deja cosas. Se sacrifica, por decirlo de alguna manera. Se sacrifica, mis hermanos. Se niega a sí mismo y viene
y sigue a Jesús. Arrepentimiento incluye, mis hermanos, que nos separamos y que al mismo tiempo hacemos a Cristo el Rey de nuestras vidas. Arrepentimiento no es sentirnos mal. Arrepentimiento no es sentirnos tristes porque nos cogió la esposa, nos cogió la policía. Arrepentimiento no es porque estoy en la cárcel y no me queda de otra. Arrepentimiento significa que reconozco, número uno, que lo que hice ofendió a Dios y soy enemigo de Dios. Que a Dios es al que le tengo que pedir perdón. Y que divinamente, de manera sobrenatural, pagó por mis pecados, murió, se sacrificó y por tanto al que me dio ese perdón, yo lo voy a seguir. Ya no soy yo, más el que vive en mí, porque cuando hay un arrepentimiento genuino, Él viene a vivir en ti. De manera que ahora arrepentido, yo busco de Jesús, sigo a Jesús, tomo mi cruz. Mi cruz no es sufrir, que me den látigo, que me escupan. No, 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 no. Mi cruz es aplicar lo que hizo Cristo, el sacrificio allí vicario en la cruz, a mis pecados. Aplicarlo como solución, pero ser agradecido por lo que hizo, dejando lo que tenga que dejar. Dice la Escritura que eran pescadores. Vamos a verlo ahora en la segunda parte. En Mateo 19, 29 dice la Escritura, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Eso es ser discípulo. ¿Despreciar a la madre, a los hermanos y a los hijos? No, eso no es lo que dice ahí. Ahora, pero ¿cuántas situaciones tenemos en que nosotros ponemos a nuestra familia queriendo demostrar que somos muy amorosos a nuestra familia o incluso a nuestras amistades por encima del Señor Jesucristo? Pastor, yo nunca he hecho eso. ¿Sí? Hermano, hay una situación. Vamos a poner el caso más grave. Tu mamá no es convertida y tu mamá es lo más grande que tú tienes. Vamos a poner lo más grave. Para algunos son los hijos. Y llegó el día por la mañana en que tú como discípulo vas a la casa del Señor a darle gracias porque vive, porque resucitó entre los muertos, porque es tu rey, porque es tu Señor, porque te va a hablar, porque te invita a congregarte, porque te dice que no te dejes de congregar. Y llega tu mamá, llega tu hermano, llega tu hijo, llega quien sea. Y tú le dices, me esperan aquí, que yo vengo ahora para acá. O vamos conmigo si no son convertidos. O si son convertidos, le dice, ¿y ustedes no van a la iglesia hoy? Esa es la realidad. Eso es lo que es negarse a uno mismo. Eso es lo que es decir, yo tengo madre, tengo hijos, pero yo tengo un rey. Y es Señor. La Biblia nunca dice que Cristo sea el Salvador, el Salvador y Señor de tu vida. En todos los casos dice Señor y Salvador. Porque el efecto final de la salvación estamos por verla, pero en esta tierra tenemos que demostrar y practicar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero dejamos al Señor por cualquier cosa. Y no digo tan solo familia, porque en el final le estamos demostrando a la familia que lo queremos. Voy a ponerle un ejemplo. Un ejemplo que yo no puedo ocultarlo. Yo lo digo y lo repito y lo vuelvo a decir. Y ahora en Cuba, todo el mundo está choqueado con las armas que tenía el gobierno para reprimir, que nunca la había usado, por lo menos de esta manera. Con los autobuses tan modernos para reprimir, para montar a la gente que va a ir a reprimir. Con todo lo que el poderío que tiene el gobierno. Y yo me pregunto, cristiano, ¿qué dice la Biblia del amor al prójimo? ¿Tú crees que tú amas al prójimo? ¿Tú crees que tú amas a tu familia? Porque tú le mandes 4 pesos, sabiendo que esos 4 pesos
lo van a usar para caerle a palo, para comprar las guaguas, para comprar las armas. Y eso lo sabe todo el mundo desde que esto comenzó. ¿De dónde el gobierno saca el dinero para reprimir? Entonces le dicen a los cubanos que hay un bloqueo y de pronto el gobierno cubano acaba con el bloqueo y allá salen los cubanos con los paquetes y a enviar dinero otra vez para darle oxígeno a la dictadura. Y que tu mismo familiar, no se sabe, va a ser reprimido con ese dinero. ¿Tú en realidad tienes amor por el prójimo o es la obsesión de que tu familiar tenga un pedazo de pan, pero al final del día no tenga vida, no tenga libertad, sea reprimido? Y no nos ponemos a pensar que de ahí es donde sale ese dinero. Pero eso no tiene nada que ver con mi vida cristiana. Sí tiene que ver con tu vida cristiana. Y yo se lo digo porque yo, en mi caso muy particular, yo fui un producto del comunismo, yo defendí el comunismo. Cuando me di cuenta de lo que era el comunismo, pues entonces decidí arreglar todas las cosas que pudieran ayudar, defender al comunismo. Pero hay que tomar medidas, hay que ser valiente. Es verdad, yo no tengo a nadie en Cuba, pero hay pastores que necesitan dinero. Yo pudiera mandarle dinero a los pastores. Mi hija estuvo viviendo en Cuba por muchos años y yo le dije, yo nunca te voy a mandar un kilo. Conmigo no cuentes, porque yo sé, como sabe todo el mundo, que ese dinero va directamente, absolutamente, hasta el último centavo al gobierno. ¿Y ese gobierno qué es lo que hace? Lo que están viendo ustedes. Es un absurdo. Los discípulos pescaban. ¿Y ahora qué va a hacer con mi familia cuando yo no pesque? ¿Se van a morir de hambre? Estaban pescando en el medio del trabajo, Jesucristo los llamó. ¿Mi familia se va a morir de hambre? No, pero yo tengo que resolver ese problema. Señor Jesús, mira, tú me estás llamando, pero yo tengo que, después que yo termine de pescar a las 6 de la tarde, yo voy contigo. Señor Jesús, me dijeron que el tiempo para pescar el domingo está. Yo tengo que ir a pescar el domingo, porque me dijeron que está el pescado corriendo. No, la Biblia es clara que lo dice. Lo que está en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros, y aquí nos está enseñando a ser discípulos. Al mismo Jesús le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos buscándote. Digo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, no es fácil, pero eso incluye arrepentimiento. Lleva consigo separación, lleva consigo señorío. Tu mamá no puede ser tu señor, tus hijos no pueden ser tu señor, nadie puede ser tu señor. ¿O es que no saben la connotación de la palabra señor? Lord en inglés. El Señor es el que te va a enseñar a amar, a dar, a compartir, a hacer lo que es correcto. No tus obras, que tú pienses que estás haciendo el bien con la gente, porque le pones dinero en el teléfono. Ahora resulta que tú te has pasado la vida mandándole para que la gente en Cuba tenga teléfono, y cuando el gobierno quiso, se lo quitó. No importa lo que tú mandes, no hay teléfono. Punto, se acabó. Porque tú le estás mandando el dinero a una compañía telefónica que es del gobierno. ¡Qué absurdo! Pero hay que entender que esto pasó. ¿Por qué pasó? Que va a ser peor, que nada va a cambiar. Y nosotros tenemos que tomar una actitud. Por eso es la reunión de la noche. Para que entiendan cómo prepararnos y cómo actuar correctamente. Es obligación del cristiano, del discípulo, del pastor, prepararse para todas estas cosas. Hay gente diciendo barbaridades que se ve que no tienen idea de lo que está pasando allí. Es más, dicen cosas que están pasando allá, pero cuando están pasando aquí, no las notan. No las notan. Ahora mismo, la Casa Blanca aceptó que si tú pones algo
que no les gusta a ellos con relación a la vacuna, ellos llaman a Facebook, es quítame a fulano de Facebook. Ellos le dan órdenes a una institución privada, a una red social, para que te quiten de Facebook. ¿Cuál es la diferencia con lo que está pasando en Cuba? ¿Cuál? No hay ninguna. Pero aquí lo toleramos y eso no tiene nada que ver. En la escuela, allá te enseñan marxismo. Aquí te están enseñando una barbaridad con relación a la raza, al sexo. Y nadie protesta. Todo está bien, un grupito nada más, algunos padres que se alteran. Pero nada, nadie sale para la calle, nada. Lo mismo, muchas cosas que pasaron en el año 59 en Cuba. Las mismas frases, las mismas decisiones. Y aquí no nos damos cuenta, pensamos que nunca va a pasar. Bueno, así pasó en Cuba. Al final la solución está en Cristo. Usted es discípulo de Cristo. Usted va a tener una actitud, usted va a saber cómo hacer lo que se puede hacer. Pero eso no se lo puedo decir ahora, estamos predicando de discípulos, pero lo va a preparar para todas esas situaciones. Un discípulo de Cristo está preparado. Ahora, usted no viene por la noche, usted va a seguir con sus dudas acerca de Cuba, de dónde viene el problema, qué hacer, qué no hacer, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es su Señor. Usted entra en el reino de Dios cuando usted se arrepiente y cuando Cristo es su Señor, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted qué va a hacer? ¿Dejarlo pasar? Cuando usted se arrepiente, Cristo es su Señor y entonces usted pasa a ser parte del reino de Dios. Pero no se puede vivir con un pie en el reino, un pie en el mundo. Eso no existe. O estás embarazado o no estás embarazado. Medio embarazado no hay nadie. Mitad embarazado no existe. Mitad cristiano no existe. Lo primero es una relación personal con Dios en Cristo, con arrepentimiento, separación, señorío de Cristo. Miren cómo le dice a los discípulos en el versículo 17, porque el reino de los cielos se acerca. Quiere decir que tú te arrepientes, pues entonces pasas a ser parte del reino y ahora tienes un rey, tienes un señor. No es tu mamá, no es tu papá, y eso no tiene nada que ver con el amor que tú les tienes. Ahora tu rey es Cristo. En segundo lugar, un discípulo tiene una reorientación total de la vida con Cristo. Cristo es el que hace la reorientación de la vida. No eres tú. No eres tú. No, ahora la vida no es 4 versículos, una visita a la iglesia, 3 obras sociales. No, la reorientación, que es completa y total, es un nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas, todas, no dice una parte, todas son hechas nuevas. Miren lo que dice los versículos 18, 19, 20, 21 y también el 22. Ahí en el capítulo 4, dice el versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. De eso vivía su familia. Y después que Dios ha cambiado. Dios no es el mismo de ayer y de hoy. Eso es lo que piensa la gente. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les voy a dar una profesión, les voy a dar una razón, les voy a dar un propósito de vida, les voy a dar algo que es mejor que pescar. Pescar hombres. Y ellos entonces dejando, luego las redes les siguieron. Hermano, ¿qué has dejado tú por Cristo? Yo no te voy a decir que dejes el trabajo. Pero hay algo que tú has dejado por Jesús. No me digas que has dejado el vicio. No. Eso lo dejaste para bien tuyo. Por tu propio bien. Ni que has dejado los malos pensamientos, ni las malas palabras. Algunos no han dejado nada de eso. Pero no me digas, no. ¿Qué has dejado en realidad de la vida que tenías para venir en pos de Cristo? Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron y pasando de allí, vio. ¿Ustedes creen que si no hubiera habido arrepentimiento, estos hombres hubieran dejado las redes? Inmediatamente que la persona se arrepiente de verdad, de corazón. Dice en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 2, que Pedro después de predicar le dijo, arrepentido y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, no tengas miedo.
sigue a Jesús, hazte su discípulo. Dice, y pasando de allí, entonces ellos dejando las redes le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando luego la barca y a su padre le siguieron. ¿Sabe por qué la siguieron? Porque las redes estaban viejas y había que remendarlas. Y Jesucristo, que tiene todo poder, nos va a dar barcos en los que no hay que usar redes, con maquinarias para pescar. No, ahí no dice eso. Jesucristo nunca le prometió a ellos. Sin embargo, ellos decidieron dejar la pesca. Jesucristo los está llamando y mucha gente te va a decir, claro, esos eran los primeros, Jesucristo los está llamando, no tenía opción. No, Jesucristo está llamando, es verdad que los escogió, pero a nosotros, a todo el ser humano, Jesucristo lo está llamando a esta vida, a la vida de dependencia total con Él, a la vida dentro del reino, a la vida donde eres el rey, a todo el mundo lo está llamando. Repito, hay que empezar como hay que empezar, por algunos de los que ya son predicando y diciendo arrepentidos. Pero ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Los discípulos lo primero que no hacen es decirle a otros arrepentidos. Eso que tú crees, esa vida, eso es pecado. Eso es pecado. A veces me dan ganas cuando veo las cosas en el internet ponerle, fulano, fulana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese no es el lugar. Porque además ya la mayoría de las veces se lo he dicho. Lo que pasa es que no hacen caso. Una reorientación total de la vida incluye, fíjense que la reorientación tiene que suceder, en primer lugar porque que Jesucristo está invitando. No es cualquiera que está invitando a que tú cambies la vida. No es cualquiera que te está diciendo sígueme. Es Jesucristo. Dice que llamó, venir en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Venir en pos de mí. ¿Crees que yo te salvé? ¿Crees que tus pecados te han sido perdonados? ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Crees que ahora eres hijo de Dios, eres hijo de Dios? Ven, sígueme, óyeme, aprende. Tengo mucho más que darte. Y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, ahora vamos a tener un privilegio que nadie tiene en el mundo, colaborar con Dios en Cristo. Colaborar con Dios en Cristo. Jesucristo nos dijo, dejen de pescar la porquería de pescado que hay en el mar de Galilea. Los voy a llevar al océano para que cojan las buenas tunas. Dejen de pescar porque yo les voy a mandar dólares que van a caer del cielo. Dejen de pescar porque la vida va a ser fácil, la vida va a tener de todo, no necesitan pescar. No le dijo, dejen de pescar porque los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, ¿saben lo que voy a hacer? Que ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo, prediquen el evangelio. Eso es pescar hombres, predicar el evangelio, hablarle a otros, a todo el que llega a tu vida. Yo no sé ustedes, ayer fui a comprar, a veces uno está emocionado porque iba para la playa, allá, la casita que le compramos a Paco, y queremos ver cómo es el caminito a la playa, qué sé yo. Y entonces voy a la casa de pesca a comprar mi cosita para sacar en la arena, para disfrutar, porque ahora esa va a ser mi playa. A mí me gusta mucho la playa. Compro mi cosita y cuando salgo por la puerta dije, y no le dije nada al cajero. Dios mío, perdona. No le di un tratado, no le dije nada. Esa es la mentalidad. Eso es un discípulo de Cristo. Pescar hombre. Pescar hombre, un muchacho joven, conversando conmigo. Tuvimos una conversación amena y cuando salgo a la puerta y estoy caminando para acá, le dije, Dios mío, perdóname. No le dije nada de ti. Pero a veces tenemos familiares en la casa, al amigo que viene, al compañero de trabajo, y pasan los días, y pasan los meses, y se muere la gente, y se va para el infierno. Y nosotros no le decimos nada. ¿Qué más hay que esperar? Que cuando la persona viene a ti,
Eso es lo que se llama una reorientación total de la vida. Lo primero, lo más importante, es colaborar con Cristo, porque Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, me está invitando. Si la gente te invita a la piscina, a la playa, a pasear aquí y allá, tú no lo dices que no. Porque si Cristo te invita, tú le dices que no. Colaboradores, qué contentos se pusieron Priscila y Aquila cuando allá el apóstol Pablo les dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Una pareja. El discípulo es colaborador de Cristo. En algún momento vamos a ampliar la condición de siervo de Cristo para aquel que dice que es discípulo. Pero no hay opción. Primero, ¿qué dejaste? Ahora la segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Estás pescando? ¿Hombres? ¿Cómo? Oh, sí, que la gente, si acaso le decimos a la gente o nos comportamos para que la gente vea que somos diferentes. No, la gente no se salva con ver que tú eres salvo. La gente se salva cuando la gente se arrepiente y viene a Cristo, igual que viniste tú. ¿Por qué dejar pasar familias enteras, amistades y no decirle nada de Cristo? No es que se vayan a salvar. Eso no es lo que dice la Escritura. A mí me encanta la expresión pescadores de hombres. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta pescar. Pero no tengo suerte para coger. Yo voy a pescar. Yo pongo el anzuelo. Yo pongo la carnada y nunca cojo nada. Y la gente te dice, ¿qué más pescador tú eres? No, yo soy buen pescador. Yo lo que soy es más cogedor. Yo lo que no cojo nada. ¿Ok? Pero yo voy a pescar. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Preparo mi vara, preparo mi anzuelo, voy para el mar, entonces hay que ponerle un plomo grande, la carnada ahí es esta. Yo hago lo que yo puedo hacer. Jesucristo no te dice en ningún momento que tú vayas a coger hombres y a obligar a nadie. A pescar, sí. Pero la gente te dice, la gente no tiene ni vara para pescar, ni anzuelo, no sabe cómo. Y la iglesia enseña cómo pescar y a la gente no le importa cómo pescar. En 1 Corintios 3:9 dice la Escritura, porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, ¿estamos colaborando o no estamos colaborando? Del servicio al Señor vamos a hablar en una prédica. Pero la reorientación de la vida va principalmente dirigida a empezar a trabajar con Cristo. Y nosotros nos quedamos en la reorientación de nuestra vida, haciendo nuestras vidas mejores. Dejamos esto, dejamos la maldad, si acaso dejamos lo feo. Pero de ahí a colaborar con Cristo, nunca llegamos. Nos sentamos, oímos, nos vamos, nos robamos, nos matamos, nos hacemos esto. ¿Y qué dice el rey? ¿Es tu rey? ¿Te manda a hacer qué? Pescar hombres. Hay que colaborar con el Señor. 1 Corintios 11:1 dice, sed seguidores de mí, como yo de Cristo, dice Pablo. ¿Somos seguidores? Hermanos, seguidores es seguir. ¿Qué hizo Cristo donde quiera que llegó? ¿A quién le habló? Llegó al pozo. Si nos encontramos una mujer como la mujer samaritana, cuidado con ofenderla porque ella vive una vida, pero pobrecita, ella no tiene culpa, fueron los maridos. O vamos a ayudarla, a darle agua, estamos dispuestos a ayudar y a hacer, y le damos a la gente lo que tengamos que darle, y sí, mandamos dinero y hacemos y sacrificamos, y no le hablamos de Cristo. Y no le hablamos de Cristo. Y dice el Señor, sed seguidores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Quiero que sea Jesús. Le habló a la mujer samaritana, le resolvió el problema, le habló de su necesidad y le dijo, con las palabras más hermosas que he oído, eres una prostituta. ¿Se lo dijo o no se lo dijo?
Tienes 5 maridos y ninguno es el tuyo. Arrepiéntete. Y la prostituta salió gritando que había conocido al Mesías. Pero nosotros queremos ser buena gente y ayudar y acomodar a la gente, pero decirle, arrepiéntete. A veces ni invitarlo a la iglesia. Pero bueno, eso no es lo más importante. ¿Ok? Hermano, la reorientación completa y total de nuestra vida es enfocada en el propósito de Dios. Si las almas calman un hambre a la vez, no hay Cuba, no hay China, no hay Corea, no hay las cosas malas que hay en Estados Unidos. No se dan cuenta que esa es la solución de todo. De todo. Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No se dan cuenta que el hombre nuevo, que el nuevo nacimiento es solamente en Cristo, que es la única manera de que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Pescando a los hombres. Usted tiene que decirle a los seres humanos que no conocen que hay una posibilidad, que hay una vida nueva. Que no es la guerra, que no es aquí, que no es allá. Es individualmente y cada quien buscando a Dios, haciendo a Dios su rey. Y de eso se van a derivar muchas actitudes. ¿Ok? Pero no solamente reorganizando nuestra vida dirigida a ser colaboradores con Cristo y alcanzar a otros pescadores de hombres, sino hay que renovar nuestro propósito hacia Cristo. Miren los versículos 23, 24 y 25. Dice la Escritura, y recorría Jesús toda Galilea. Bueno, déjenme decirles lo que hicieron los discípulos. Ellos dejando luego la barca y a su padre, Zebedeo, le siguieron. Fíjense cuántas cosas incluye ahí. Incluye la barca, lo más preciado que tenía un pescador. Todavía no tengo barca, estoy loco por una barquita. La barca, las redes, el padre, el sustento. ¿Cuánto has dejado tú por el Señor? Pregunta número 2, ¿qué estás haciendo por el Señor? ¿Estás pescando? Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y corría su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Él no dice de los discípulos, y los sanaba, y le seguían grandes multitudes. Jesucristo mostrando que era Dios, que valía la pena. Todo lo que hacía no hacía para que nosotros lo hiciéramos. Si no lo hubiera dicho al principio, arrepentidos para que sanen a la gente, arrepentidos para que... No dijo eso. Él lo hacía para que dijeran, vale la pena arrepentirse, vale la pena seguirlo a Él, vale la pena hacerlo el rey, vale la pena cooperar con Él. Pues mira todo lo que hace y todo lo que puede, definitivamente es Dios con nosotros. ¿Cómo renovar nuestros propósitos en Cristo? Bueno, a partir de ahora le vamos a seguir. Vamos a ver el poder que tiene. Vamos a aprender, vamos a predicar y al final lo vamos a glorificar a Él. Lo vamos a glorificar a Él. Se renovó el propósito en la vida de esta gente. Lo seguían y como lo siguieron, vieron lo que hacía. Aprendieron de Él. Como le siguieron, entonces vieron que definitivamente estaban siguiendo a Dios. ¿Cómo usted sabe que está siguiendo a Dios? Si usted no viene aquí a oír nada. Si a usted no le importa venir, ¿cómo usted sabe que está siguiendo a Dios? ¿De dónde lo saca? Si usted no lee la Escritura. Si usted no tiene una vida de oración que diga, oré, me contestó y aquí está Dios conmigo dándome resultados. ¿Cómo sabe cómo Dios responde? ¿Cómo sabe cómo Dios contesta? ¿Cómo lo sabe? Si no hay oración en las casas, con la familia, si no hay oración ni por la comida, si no hay oración por nada, si no hay una vida de oración de lectura, ¿cómo lo sabe que usted está siguiendo a Dios? ¿Cómo sabe lo que Dios hizo? Ellos cuando fueron con Jesucristo vieron todo lo que Jesucristo hacía. ¡Wow! ¡Wow! Pero ellos no ganaron nada. No les importaba. Ya ellos tenían rey. Ellos no ganaron nada. Quien ganó fue el reino de Dios, dice la Escritura ahí en el 25. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado era
la gente sigue a Jesús. Vieron que tenía hombres fieles, lo apoyaron, lo ayudaron. Jesucristo lo necesitaba, les dio la oportunidad de servir con Él, de ser colaboradores con Él. Y la gente decía, wow, vale la pena, vale la pena, vale la pena. La gloria para Dios, la gloria para Dios. En Romanos 15:4 dice la Escritura, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo aquí está escrito para que nosotros, en este caso, lo que estaba haciendo Jesús era, y está escrito para que nosotros, igual que ellos, sepamos que Cristo es Dios y que tiene poder. Ellos al seguir a Jesucristo dijeron, wow, qué bien hicimos en dejar las redes. Estamos siguiendo a un hombre que tiene todo poder. Mira todo lo que hace. Mira todo lo que hace. En Marcos 3:14 dice, y ordenó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Están con él aprendiendo y después los envía a predicar. Pero si usted no viene y aprende, le va a ser muy difícil predicar. Si usted no conoce lo que Cristo ha hecho, si usted no ve un pastor apasionado, dedicado a enseñar, buscando que usted aprenda, no perfecto, pero motivándolo a usted, enseñando cómo poner el anzuelo, enseñando cómo poner la carná. Si usted no ve eso, ¿cómo usted se va a motivar? En la televisión, con los amigos del mundo. En Marcos 6:12 dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aprendieron bien la lección porque dice que saliendo predicaban lo mismo que predicó Jesús, que los hombres se arrepintiesen. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y en Marcos 13:10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. No está diciendo que todas las naciones sean libres, que se acabe el comunismo. No, que todos los países sean como Estados Unidos, o que Estados Unidos sea como todos los países, que todo el mundo sea comunista. No, que todo el mundo se arrepienta. Eso es lo que hace que Jesucristo no haya venido. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dice nada más. No dice, hermano, salvar a la gente, forzar a la gente. Dice predicar. Usted le habla a la gente de Cristo y lo demás es de Dios. Lo demás es de Dios. Usted presente, siembre la semilla, comparta, deje ver que hay un solo camino, que hay una... lo demás es de Dios. Al final del día nosotros tenemos que darle la gloria a Cristo. La gloria es para Él, no es para nosotros. Pero nosotros, si nosotros le hablamos de Cristo a la gente, perdemos la gloria. Si los ayudamos, le damos techo, le damos dinero, le damos comida, la gloria de nosotros. ¿Verdad? Si le mandamos dinero a la gente, la gloria de nosotros. Porque además no le decimos a nadie, eso viene de Dios. Que es una buena oportunidad, ayudar a la gente para mostrar el amor del Señor, es una buena oportunidad. Pero eso no es lo que persigue el Señor. La gloria es para Él. Porque de Él, dice en Romanos 11:36, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y en Romanos 16:27 dice, al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Si Cristo es tu rey, si de verdad te arrepentiste, tú quieres aprender de tu rey y tú quieres glorificarlo, como hacen la gente con los reyes. Ustedes saben que Japón es el país menos evangélico del mundo. Pero ellos se dan gloria unos a otros, se reverencian unos a otros. Aun cuando los japoneses vienen aquí, lo veo yo en el béisbol, por ejemplo. Se encuentran dos japoneses en el terreno de pelota de los que juegan aquí. Nosotros no nos reverenciamos nosotros. Y ellos son los menos evangélicos del mundo. Porque ellos creen que ellos no necesitan de Dios. La reverencia es para Dios. Las rodillas son delante de Dios. La humillación es para con Dios. Todo lo que tenemos es para Dios. Porque Él nos salvó. ¿Te salvó o no te salvó?
¿Te arrepentiste o no te arrepentiste? Si te arrepentiste, tú quieres ser discípulo. Yo no te voy a engañar. Eso es ser un discípulo. La vida cambia, la vida se reorganiza alrededor de un conjunto de ahora de puntos de vista totalmente diferentes. No es lo que tú creas, no es lo que yo crea. Nosotros podemos tener opiniones diferentes. Pero si van en contra de lo que dice Dios, ya uno es discípulo y el otro no lo es. Tan sencillo como eso. No me digas que tú eres cristiano, pero pastor, yo pienso diferente en cuanto a eso. Ok, yo también pensaba diferente. Ahora yo pienso lo que él piensa y la gloria es para él. Y si no estoy de acuerdo con él, no es mi rey. Pero cantaba, Jesús es mi rey soberano. No, es tu rey soberano. Tú lo sigues a él, tú eres discípulo de Cristo. Esa es la pregunta en esta mañana. Pero lo primero es que te arrepientas. Hasta donde yo sé, aquí todos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? Pero hemos reorganizado nuestras vidas. Lo primero que hacemos es arrepentirnos, por supuesto, y nos bautizamos. Y nos bautizamos porque nos salvó, nos perdonó. Creemos en Él. El Rey nos dice que nos bauticemos. Jesucristo empezó por ahí arrepentido y con la misma mostró el bautizo ahí en el Jordán. Y ahí empieza nuestra vida. No hay que ir a un seminario, no hay que leerse la Biblia completa, no hay que saberla completa. Pero, ¿qué hizo en tu vida? ¿Te perdonó? Eso es lo único que tú tienes que decirle a la gente. Lo que Cristo hizo en tu vida. Ese es tu testimonio. No hay que ser erudito, no hay que ser teólogo. Lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Qué dijeron los discípulos a la gente con que se encontraban? Chicos, nosotros estábamos pescando y dejamos las redes. Y al viejo mío lo dejamos ahí botado. ¿Y sabes qué? No le faltó nada. Y empezamos a seguir a Jesús. Y como seguíamos a Jesús, vio lo que... Pastor, ¿por qué Dios no hace los milagros de antes? ¿Será que usted no los ve, que usted no está siguiendo a Jesús? Pastor, ¿por qué Dios no hace los milagros de los tiempos de Daniel? ¿Y dónde están los Daniel? ¿Y por qué Dios no hace los milagros de los tiempos de Moisés? ¿Y dónde están los Moisés? ¿Dónde está la gente que sigue a Cristo? Pase lo que pase, sea como sea, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, con riqueza, sin riqueza, siguen a Cristo. Yo no sé si ustedes lo saben, hermano. La época en mi vida en que yo menos dinero he ganado es esta. Pero para la gloria de Dios no me interesa. Pero es la época que menos me faltan cosas. Pero es la época que más tiempo y mejor estoy preparado para compartir con otros, para pescar hombres. Y cuando no lo hago, me pasa lo de ayer. Me pasa lo de ayer. Señor, mandaste un hombre a mi vida. Fui a comprar y no dije nada. No dije. Claro, ustedes dirán, bueno, pero tiene bastante tiempo. Sí, cuando yo voy como capellán a un lugar, le hablo a Cristo a todo el mundo. Cuando voy te estoy hablando de Cristo a todo el mundo. Pero cuando me toca encontrarme con la gente inconversa, lo primero que tiene que haber en la mente de nosotros es que estamos en el servicio a Cristo y estamos pescando hombres. Esa es nuestra nueva vida. Eso es un discípulo. Cuando la gente te vea, que cada vez que tú lo ves, le dice algo, dice, este quiere pescarme. En otras palabras, este es un discípulo. En otras palabras, eres un cristiano. Que el Señor me los bendiga. Oremos, Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, perdón por las veces que ha habido alguien en mi vida que no le ha hablado de ti. Y han pasado, Padre, y no han oído tu palabra. Señor, motiva a aquellos que están aquí a ser fieles, a seguirte, a buscar. Y si hay alguien que todavía no está seguro de su salvación, que hoy sea día de salvación, que se arrepientan. A veces pensamos que somos salvos y nunca nos hemos arrepentido. Señor, ese es el camino, ese es el momento en que tú das tu espíritu. Y ese es el espíritu que nos dice cómo seguirte, cómo servirte, cómo cooperar contigo. Cualquiera que sea la decisión, bautizo, membresía, cualquiera que sea la decisión, ser un discípulo realmente, ir y predicar el evangelio, Señor, tú estás llamando hoy. Tú estás llamando. Padre, dale a aquellos que no entienden, que no asimilan, que no han hecho una decisión por ti, una nueva oportunidad.
Permítenos regresar también para seguir aprendiendo, creciendo contigo. En el nombre de Jesús. Señor, con nuestra mente, con nuestras cabezas inclinadas, orándole al Señor. Usted puede que conozca a alguien que está en su vida, pasó por su vida y usted no le habló de Cristo. Empieza a pescar. El reino de los cielos se acercó cuando Cristo vino, pero para que nosotros fuéramos partícipes de ese reino, para que incrementáramos el reino, para que buscáramos gente para el reino. Pero hay que decirle a la gente, arrepiéntete.